porque yo soy Jehová Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es importante que retomemos la situación que estábamos viendo la semana pasada en torno a lo que hablábamos de ser celoso. ¿Se acuerdan? Estábamos diciendo que el celo del Señor es muy diferente al celo nuestro, porque el celo nuestro es pecaminoso, mientras que el celo de Dios no. Ahora, aclarábamos un poco en ese respecto y dimos un salto cuando dijimos que saltamos hasta el final cuando habla de los que me aborrecen, ¿cierto? Entonces podíamos llegar a la conclusión de que el hecho de inclinarse, el hecho de adorar, el hecho de tener imágenes que sean de alguna manera algo imaginado de nosotros, de lo que está arriba en los cielos, o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra, es aborrecer a Dios. Pero en ese sentido decíamos que ahí sí aplica, no en el sentido de amar menos, sino de odiar específicamente a Dios. Entonces, para eso lo digo para retomar lo que estábamos diciendo la vez pasada. Ahora, hay una parte que está en el versículo que dice: visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay una cosa que se ha denominado por algunas iglesias, lo que ellos han llamado pecados generacionales. ¿Sí? Pecados generacionales. Y hay que tener en cuenta que no es a eso a lo que se refiere aquí. Y lo hablábamos la semana pasada, un poquito a ese respecto, diciendo que cuando yo como papá soy adorador de imágenes, enseño a mis hijos a adorar imágenes, y los hijos de mis hijos también aprenden a adorarlas. Entonces es a eso a lo que se refiere con visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, no porque el padre haya pecado, los hijos van a pagar el pecado del padre, que es lo que de alguna manera algunos estaban presupuestando, y el mismo Dios establece de manera muy rotunda cuando dice: ya no se dirá más este refrán en Israel, porque ellos consideraban, no es que Dios lo hiciera, pero ellos consideraban que sí, ¿sí? Porque le dice: ya no se dirá más este refrán en Israel, los padres comieron las uvas agrias y los hijos sufrieron la dentera, ¿sí? Sino que de ahí en adelante quedará establecido: el alma que pecare, esa morirá. Y esto es algo que nosotros en ninguna manera podemos tomar como que es que Dios cambió la forma de hacer las cosas. Cuando Él habla de que visita la maldad de los que lo aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, se está refiriendo a que si yo como papá odio a Dios, pues voy a enseñar a mis hijos también a odiarlo. ¿Me hago entender? Entonces, pues obviamente Dios va a visitar de esa generación, de la descendencia mía, va a visitar a todos los que, o los va a castigar a todos los que, como yo, pecan contra Dios. Y esto es algo muy importante de tener presente, porque algo que yo no sé de dónde salió, yo no sé por qué se enseña esto en algunas partes de los pecados generacionales, que es que si yo, lo que enseñan los tales pecados generacionales es que si yo, por ejemplo, fui idólatra, entonces morí en mi idolatría, pero Dios por mi pecado de idolatría va a castigar a mis hijos.
Es lo que ellos también dicen, que hay que romper esas cadenas. Exactamente. Y eso no es verdad. Dios en ningún momento ha dicho eso. Por eso Él dice, ese refrán que ustedes dicen, ya no se va a decir más. Porque en ningún momento Él lo estableció de esa manera. ¿Sí? Entonces es algo que nosotros necesitamos aclarar, porque de alguna manera algunas personas consideran todavía a estas alturas de la vida que sí, que sus hijos están sufriendo enfermedades por los pecados de ellos. Es decir, vamos a ponerlo de esta manera, si yo soy un adicto a las drogas, es mi pecado, ¿cierto? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que va a pasar si yo dejo en embarazo a mi esposa? Que mi hijo va a salir enfermo, pero no por culpa de que Dios lo esté castigando por el pecado mío, sino porque yo estoy contaminado, no con el pecado, sino con las drogas que he consumido, y cuando yo fertilizo un óvulo de ella, entonces sencillamente ese óvulo va contaminado con las drogas que yo tengo. Así que lo más seguro es que ese niño vaya a nacer enfermo. Pero no quiere decir que Dios castigue a mi hijo por mi pecado. ¿Me hago entender? ¿Sí es eso claro para ustedes o no? Porque es que cuando se habla de los pecados generacionales, se habla de eso. Es que yo pequé y Dios me lo cobró con mi hijo. No, Dios no es así. Dios no cobra las cuentas a nadie por otro. Por eso Él dice, el alma que pecare, esa morirá. Nadie, es decir, yo no puedo ser culpado de los pecados de mi papá. Yo no puedo ser culpado de los pecados de mi mamá. Pero pasó por lo menos en ese caso que a uno le decían los papás de que por ellos ser lenguisueltos, hablar de otra persona, entonces lo mismo le pasaba a uno de ellos. O sea que eso no tiene nada de... Claro. Ya, la cuestión es que, si hablamos de ser lenguisuelto, es que como yo crecí en una casa donde todos eran lenguisueltos, pues yo voy a ser lenguisuelto. Pero no quiere decir que yo lo herede. No lenguisuelto, sino por decir el caso pues de una familia concreta, ella enseguida mi mami, el Señor decía que las niñas de él sí eran puras y que todas las demás eran ta. Entonces, resulta que las muchachas todas salieron disque muy casadas y muy de todo, pero al poco tiempo solas las dejaba, abandonó el marido, entonces mi mamá decía, eso es castigo de la lengua, a eso es lo que yo me refiero, ¿sí? Que, o sea, cuando uno juzga a otra persona, como que eso se devuelve para mí. Pues la palabra del Señor dice que con la vara que mido seré medido. ¿Sí? Pero no quiere decir de ninguna manera que yo pueda atraer sobre mí algo porque yo dije X cosa de otra persona. No, eso no es verdad. Pero aunque lo que dice, cuando hablamos de... Ay, bueno, está bien. Bueno, ay, aquí nos van a dar las 8. Que para un creyente es diferente. Pero por ejemplo cuando dice el temor del impío ese le vendrá. Entonces, no, el temor no. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Eso es diferente. Claro. Porque para un impío es una cosa y para el creyente es otra. Es que lo que yo tengo que tener en cuenta, que la palabra, y el Señor lo dijo de manera muy concreta, el Señor Jesucristo lo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero no está hablando del juicio de Dios. ¿Sí? Está hablando aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque es que si yo digo, uy, no es que esa Fabiola le pone esas gafas y parece un búho. ¿Sí? Entonces cuando yo me pongo las mías, ella seguramente va a decir, no, él no parece un búho, él parece una iguana. Y cosas como esas, o sea, va a hacer un juzgamiento para mí también. Y ni siquiera de pronto de ella. O sea, usted la juzga a ella, pero ella lo juzga a usted. Casi como si, por ejemplo, usted dice
de Fabiola que parece un búho. Ya todo no. Ella ni sabe, seguramente ni sabe que usted le dijo. Ajá. Entonces, No, lo que pasa es que yo vengo y le digo a Marinela, usted sí ha visto que esa Fabiola cuando le pone las gafas parece un búho. Exacto. Y yo no se lo dije a Fabiola. Entonces, ¿qué va a decir Marinela? La queda mirando y dice, sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Marinela? Va y dice a Luz Helena, le dice, Luz Helena, imagínese que el pastor me dijo que cuando Fabiola se pone esas gafas parece un búho. Entonces Luz Helena dice, pero usted qué, y él qué dice si cuando él se las pone parece una iguana. ¿Ve? Entonces yo la estaba juzgando a ella y a mí me juzgaron por otro lado. Es hacia allá donde va, aquí veces, en la tierra. A veces ni siquiera hay una consecución así. Usted la juzga a ella y ella lo juzga a usted. No necesariamente hay una consecución. O sea, a mí me juzgan por X cosa, yo no lo sé, pero a usted que me juzgó a mí, lo van a juzgar por otro lado. Ahora, hay que tener en cuenta otra cosa, que Pablo habla del juzgamiento y lo vamos a ver en Corintios, ¿sí? El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Y nadie es nadie. Entonces está hablando de dos cosas totalmente diferentes. Ahora sí, Marinela, ¿qué iba a decir? ¿Ya le olvidó? Que usted tiene cara igual. No, que es que también eso viene de tradición, porque por ejemplo cuando algún hijo nacía enfermo, bueno, con alguna limitación o bueno, cualquier situación que se presentara, de una vez lo que usted dice, el juzgamiento, ¿no? Entonces eso fue porque hicieron algo y le cayó el castigo al hijo. Y eso se ve en las escrituras. ¿Por qué? Cuando el ciego Bartimeo, cuando el ciego Bartimeo, era el Bartimeo, ¿no? Cuando el Señor sana a un ciego, ¿sí? Antes de sanarlo, los discípulos se acercaron y le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que naciera ciego? ¿Ve? Es decir, para la sociedad, el hecho de que a mí me nazca un hijo enfermo es porque estoy pagando un pecado que yo cometí. Esa es la tendencia de la sociedad. O la misma mamá dice, porque yo tuve una mamá de Leonardo Godoy, el niño de síndrome de Down, y ella misma dice, y yo me pregunto qué pecado habré cometido para pagar lo que estoy pagando. Exacto. ¿Pero por qué? Porque ya se deja de ver al hijo como una bendición, sino que se ve como un castigo. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, la mayoría de las veces se usa el refrán popular que dice, hijo de tigre sale pintado, hijo de chucha rabipelado. ¿Sí? Eso dicen en mi tierra. ¿Y qué es lo que quieren decir con eso? Que tal como soy yo, así van a ser mis hijos. Entonces, si yo soy bochinchero, mis hijos serán bochincheros. Si yo soy ladrón, mis hijos serán ladrones. Y por eso también hay otro refrán que dice, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. ¿Y es por qué? Porque se piensa que usted nació siendo ladrón. Y eso no es verdad. Usted nació siendo pecador, pero no nació con la tendencia a robar. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas esas refranes y todas esas cosas sencillamente las quieren llevar a esto, a que son pagas de los pecados que yo cometí. Inclusive cuando a uno le dicen en la casa que uno hace algo mal y dice, es que yo no sé, que estoy pagando con usted. No, y no solamente es eso, sino que muchas veces, por ejemplo, decimos cosas como, ahí está pintado, igualito a la mamá.
Pero es que hay cosas que sí son muy parecidas a la Sí, mía. puede ser que sí, pero no es porque él las haya adquirido en su nacimiento, sino porque en la formación las vio de usted y las asumió. Las imita. Es lo que hace es imitar, no porque haya nacido con eso. Es como cuando las usuarias le dicen a uno, es que este niño es igual de mal geniado al papá, heredó eso del papá. Yo le dije, no, el mal genio no se hereda. El mal genio no se hereda en nosotros. Pero es imitación. Los niños actúan por imitación, lo que ven de sus padres. Claro, mis hijos ven que yo me burlo de todo y ellos se burlan de todo. ¿Sí? Aunque ustedes no lo crean, Andrea es más burletera que yo. Pero no Sí parece. me he dado cuenta. Por eso, Andrea es más burletera que yo. Y ella es más sarcástica, de hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hace uno algo y empieza a reír. ¿Qué es lo que pasa? Que ella no es porque haya nacido con eso, sino porque ella lo ha visto en mí. De nosotros también se nos apega. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a medida que uno está conviviendo con otras personas, uno empieza a adquirir cosas de esas personas que por lo general no son las mejores cosas. Por lo general. Rubén. Ah, conocimiento. Pastor, y cuando en una familia uno quiere que pase una cosa y hablan de otras personas y pum, a los años, al tiempo, les ocurre eso. Por eso, con la vara. Lo ¿Cómo mismo. así? ¿Cómo así? Explícate mejor porque no Digamos en una familia, ¿Qué quiere que pase? digamos en mi casa, Ajá. como mi casa. Específica, Mi papá y mi mamá no permitían que nadie fuera, pues lo que más odiaba era y se burlaban de otras personas que porque se reunían y tenían hijos, o sea, se juntaban a vivir. Primero que no se casaban, eso nunca lo permitirían en la casa, más viviendo, y quería que lo hicieran por otro lado. Y que tuvieran, o sea que la mujer, la esposa, digamos el caso de nosotros dos hermanos o el esposo tuviera hijos por otro lado. Y bueno, con mi hermano y conmigo lo cumplieron. Pero llegó mi hermana y hasta ahí llegó y estando mi mamá en vida, porque mi hermana no se ha casado, vive con un hombre que tiene un hijo cada 6 meses. Ya acá, que no se tiene. No, pues es un decir, ¿no? Porque tiene un poco de hijos regados por todos lados. ¿Ella? ¿Su hermana? Sí, el esposo No, de el ella. esposo de ella. Ah, como yo sí dije. Y ella Sí, así es que se dan los chinos. y ellos lo aceptaron viviendo ahí sin casarse con él Exacto. por otro lado. Y mis tías también se burlaban de unas vecinas que vivían al frente, que esas mujeres que se subían en esos carros, nosotros vivimos en la carretera panamericana, que se subían en esos carros y que se subían en esos carros. Y la sobrina que ellas la crearon y todo se casó con un camionero. Y también con otros hijos para arreglar. Esa, así donde dice efectivamente, el mal que el impío teme, ese le vendrá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que definitivamente, aunque eso no es ni medio cerquita a lo que quiere decir el texto, ¿sí? Porque esas son cosas ínfimas. Sí, pero es algo que ellos odiaban y lo están viviendo. Exacto. En carne propia, se les pasó. Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí es que estos tales pecados generacionales no existen. O sea, mis hijos no van a arrastrar mi pecado nunca. Ellos van a arrastrar su propio pecado. Lo que pasa es que si ellos ven en mí una persona que está todo el tiempo siendo arrastrada por un pecado X, Y o Z, pues seguramente ellos van a hacer exactamente lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque lo están viendo de mí. ¿Me hago entender? No porque yo se los haya pegado, no porque yo les haya dicho, ustedes tienen que cargar con el pecado con el que yo he cargado toda la vida, porque ustedes son mis hijos y ustedes son responsables de él también. No, sino porque sencillamente ellos están tan acostumbrados a verlo en mí que lo ven como algo natural y sencillamente lo hacen también. ¿Ve? Entonces por eso es que vemos cosas como familias enteras dedicadas al hurto, familias enteras dedicadas a las drogas, familias enteras dedicadas al alcoholismo, familias enteras dedicadas a la prostitución o al homosexualismo. ¿Por qué? Porque es lo que han visto, es lo que ha ido creciendo con ellos. Y no nos digamos mentiras. Mire, se lo voy a poner de esta manera.
Si usted es una persona floja, ¿cómo cree que van a ser sus hijos? No. Flojos. Pero todo tiene su excepción. Sí, también. Sí, obviamente. Hay excepciones. Sí. Sí, hay excepciones. Pero si usted es una persona floja Generales. y sus hijos están viéndolo a usted como una persona floja todo el tiempo, pues ellos van a ser flojos también. O en ocasiones va a suceder que alguno va a decir, no, yo estoy cansado de esto. ¿Qué es lo que pasó en mi caso? Mi papá era borrachín, mi hermano mayor borrachín, mi hermana tomaba trago también. Y yo dije, no, yo no quiero seguir esta vida. Yo no quiero estar en esta situación. Así que yo, por la misericordia de Dios, Él me encaminó por otro lado. Pero no fue algo que yo me propusiera, sino que ya Dios tenía destinado algo diferente para mí. Si no también sería borrachín. Si no, seguramente lo sería también. Y empecé siéndolo, porque algo que yo me repetía de niño es, yo no voy a seguir el ejemplo de mis papás. Yo lo decía. Pero cuando empecé a crecer, lo triste del asunto fue que empecé a fumar como lo hacía mi papá y empecé a tomar como lo hacía mi papá. Esa es la cuestión. Entonces uno dice, ¿por qué? Porque con eso estaba creciendo. Pero el Señor me permite sacarme de ahí y ponerme en un lugar diferente para que yo ya no vea ese ejemplo, sino que vea un ejemplo totalmente distinto y yo quiera seguir ese ejemplo. O sea que de cierta manera se rompe, o sea, digamos, no que siga una cadena, sino pero sí se rompe algo ahí que se ve de pronto natural en la familia. Claro. Entonces, cuando somos hijos de Dios es cuando Dios ya nos saca de eso y empieza uno el Espíritu Santo empieza a rearguirle y decirle, no, eso no está bien, o porque hace eso, si eso Exacto. no es correcto. Pero si se rompe, digamos, como el esquema ahí. Claro, porque es que ya partimos de un hecho. Somos hijos de Dios. Y Dios no quiere que nosotros seamos como los demás. Pastor, Él lo que quiere de nosotros es algo diferente. Dime. ¿alguien nos miró 4 caminos el domingo? No. ¿La miró pastor o no la miró? No tuve tiempo. Ahorita de pronto que llegue le echo la miradita a ver de qué se trata. Dura como 16 minutos, así ahí saca una historia que llama Solo para Valientes. Ujú. Y es un claro ejemplo del llamado a los hijos de Dios. Ahorita le echo la mirada a ver. ¿Usted lo mandó por WhatsApp? Él me mandó a mí el enlace. El del para- bailarín. No, yo le dije, señora, Sí, el del bailarín. Nerú, Nero. como Dios. Que él era gay. Todo La- lo que él decía. Entonces la cuestión aquí ¿cuál es? O sea, yo no puedo Cuidado se cae. validar estas cosas. Yo no puedo validar esto. Porque es que cada uno es responsable ante Dios por sus pecados. Y sería, digámoslo, muy injusto, si queremos hablar de injusticia, que a mí me empezaran a cobrar los pecados de mi papá. Y si estamos hablando de la tercera y cuarta generación, entonces tendría que cargar con los pecados hasta de mi bisabuelo. Pero yo una pregunta, cuando el Señor Jesús dice, ya no se diga más este dicho en Israel, que los padres comieron las uvas verdes y se llevaron la entera. ¿Antiguamente sí era así? No, nunca fue así, nunca. Lo que pasa es que la gente creía que era así. ¿Por qué? Porque ellos consideraban, o sea, al mirar el relato del ciego que es sanado, el Señor los tumba concretamente de esa situación, porque él dice, no, es que no fue porque él o ella hayan pecado. O sea, no es la condición de enfermedad de este hombre, no es por pecado de alguno de los padres. La condición de enfermedad que tiene es porque Dios se quiere glorificar en él y ya. El único que pagó por los pecados ¿No? de otros fue el Señor Jesús. Exacto. No entiende Marinette. ¿Cuál es la situación del ciego? Ellos le preguntaron, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido ciego? Es decir, ellos estaban asumiendo No era que paralítico. alguno de ellos, Era no, para- ciego, Pero también había
paralítico. Yo creo que el ciego está- Ese es otro. Bueno, Estoy hablando del ciego. Y el ciego es al que le preguntan ya. esa cosa. Los discípulos le preguntan al Señor, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Y busquen el pasaje porque... Sí, ya, En Mateo está Pero eso sí. de- sí. ¿Sí? Entonces, Pero bueno, en esa parte sí lo entendí, pero dice, es que la enfermedad viene para que el Señor, para que... por eso es la respuesta del Señor. Él les dice, ni pecó él, ni pecaron sus padres, sino que él nació así para que Dios se glorifique en Pero él. en ese caso. En este caso, solo en ese caso. ¿Ya? Sí, porque- Ahora, yo no puedo decir que en todos los casos no es así. Porque, por ejemplo, me surge la duda cuando habla acerca de la cena del Señor. Ujú, Dice que unos dormían y otros estaban enfermos. ujú. ¿Qué tiene que ver? Eso es otra cosa. Es porque habla de la enfermedad, claro, entonces, pues, Ah, no, pero es que eso es otra situación. Eso, porque es que yo adquiero la enfermedad Por una consecuencia. tengo una consecuencia. Es decir, digamos, yo comí la cena del Señor de manera indigna y por esa razón Dios puede decir, bueno, vamos a dejarlo que se debilite por haber comido la cena indignamente. O mejor voy a enfermarlo. O para que no lo vuelva a hacer, mejor durmamos. Ya. ¿Me hago entender? Pero son cosas totalmente diferentes. distintas, sí. ¿Sí? Como uno tiende a... A generalizar en todo. Pero la cuestión aquí, ¿cuál es? Una persona, cualquiera que sea, puede nacer enferma, como no. Entonces, si nace enferma, no es consecuencia de un pecado que él haya cometido, ni tampoco es consecuencia de un pecado que los padres hayan cometido. Nace enfermo porque, y siempre será así, Dios lo quiso. ¿Me hago entender? Sí, eso sí tiene... Siempre. Porque es que algo que nosotros no podemos cambiar es que en todo, absolutamente en todo, Dios tiene el control. El problema es que nosotros creemos que algunas cosas las controlamos. Porque conozco hijos de personas drogadictas que no nacieron enfermas. A eso iba. ¿Sí? De que muchas veces uno esperaría, ¿cierto? Porque Ujú. dice en la condición que está, pues malo los hijos le van a salir así, así, así. Uno juzga antes Claro. de- Ahora, pero yo les puedo decir, tengo una hermana que efectivamente ella se metió con un tipo adicto a las drogas y cuando su hijo nació, antes de que naciera le dijeron, señora, su hijo viene en muy malas condiciones. Viene en muy malas condiciones. Ese niño no va a poder vivir. Y le ofrecieron el aborto, pero ella no quiso aceptarlo. Y el niño nació. Realmente daba pesar verlo. Daba pesar, porque sus manitas, los dedos estaban todos pegados. Él no podía, si él hubiese crecido, él no habría nunca podido manejar sus manos, porque estaban totalmente los dedos pegados. Ni siquiera lloraba. Él solo gemía, hacía como si fuera un gatito. Su rostro era deforme, su cuerpecito era deforme. Y cuando ella lo recibió, pues ella lo tomó como su hijo. Y esta situación duró poco tiempo, porque gracias al Señor la vida fue poca Perdón. para él. Si es un ciego, Juan capítulo 9,
Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido así? ¿Cuánto hace que le tengo diciendo que era ciego? No, sí, pero como Es que el paralítico. Creó la duda, paralítico, entonces. pero con el paralítico entonces no fue la... No, con el paralítico nunca pasó eso. No, ahí es donde le dicen, Juan, capítulo 9. le dice que de lo que tengo te doy, ¿cierto? Entonces, la cuestión ¿cuál es? En ocasiones vamos a ver que las normas no rigen como nosotros creemos que rigen. Porque nosotros creemos, hijo de borrachín y de borrachina, saldrá borrachín. Y es probable que no. Es una pareja de mudos y los nació bien. Normal. Normal. ¿Cómo pueden hacer con Roberto? Entonces, eso es lo que uno dice, definitivamente no es lo que nosotros pensamos. Yo no puedo manipular eso para nada, porque el único que manipula todo es Dios. Él tiene el control absoluto en todo. Así que alguien que nace enfermo es porque Dios quiso que naciera enfermo. Alguien que nace sano es porque Dios quiso que naciera sano. Y ya. Eso no lo cambia nadie. Desde ese punto de vista, entonces esto es mentira. No hay tales pecados generacionales. Y nunca los hubo. El problema es que la iglesia se metió en ese cuento simplemente para hacerle sentir culpable a usted como padre de lo que le pudiera acontecer a sus hijos. Y de lo único que yo puedo ser culpable delante de Dios por mis hijos es por no enseñarles la palabra de Dios. Y de eso son culpables nuestros padres por no habernos enseñado a nosotros. ¿Sí? Es de lo único que nosotros podemos llegar a decir somos culpables delante de Dios. ¿Ven? En cuanto a nuestros hijos. Pero, de todas formas, es importante tener esto en cuenta. Dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, Dios no va a dejar pasar por alto a ningún pecado. A ninguno. Todo el tiempo, Él estará haciendo su justicia. Y eso no va a cambiar. Para nada va a cambiar. La cuestión es que nosotros creemos entonces que yo debo romper con ese pecado generacional, porque es que mi papá o mi mamá eran tal cosa y yo también lo fui, entonces ya yo no quiero que esto siga pasando y vamos a romper con esta cadena y pidámosle a Dios que la quite. No, eso no es así. Eso no es así. Nosotros solamente podemos tener en claro que el Señor va a juzgar a cada uno de los impíos, porque a los hijos no nos va a juzgar. Nosotros ya fuimos perdonados. Y cuando ya fuimos perdonados, quiere decir que ya no hay ninguna condenación, como lo dice Pablo en Romanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Por eso yo no puedo enseñar esto de que, ay, sí, es que yo voy a ir al tribunal y allá se me va a presentar la película, como nos han dicho, de todo lo que hicimos y todo lo que dejamos de hacer, y después nos dirán, por esto y esto y esto y esto, tome. No, yo no puedo tener eso como claro. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es más clara y me dice de manera muy concreta, ninguna condenación hay para mí. Ninguna. O sea, yo no voy a ser condenado. Y por eso, si ustedes leen ese pasaje romano, él dice, ¿quién es el que acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Sí? O sea, nadie se puede parar y decir, es que yo vi a este y a este y a este hacer esto y esto y esto y esto. Porque inmediatamente el Señor Jesucristo dice, yo pagué por eso.
No hay más nada que decir. No hay más nada que decir. ¿Me hago entender? Pero eso solamente pasa en los hijos. En los hijos de Dios. En los impíos cae el castigo, cae el juicio, cae la condenación, porque eso va a suceder. ¿Cómo la ven? Ahora, yo creo que hasta ahí podemos darnos cuenta de ese versículo 5. Ahora miremos el 6, dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien puede guardar los mandamientos de Dios? No. Y si nadie los puede guardar, entonces Dios está diciendo que nadie va a recibir misericordia. ¿Ah? Entonces, ¿qué está diciendo? Es que leyendo esto la vez pasada y pensando en la misericordia es solo dada para los hijos. Totalmente. Para los que no son hijos nuestros. ¿Sí? Y es que, por eso, mire, yo digo que un hijo de Dios esté orando hoy para pedir misericordia es ilógico. Es ilógico. Porque es que Dios ya la tuvo. Y la tuvo desde antes de la fundación del mundo. Desde el momento en que nos escogió para ser sus hijos, ya tuvo misericordia de nosotros. Entonces yo no voy a necesitar más misericordia de Dios ahora. ¿Sí? ¿Cómo? Decía que. ¿Por qué? Porque él decía: ten misericordia de mí conforme ¿A mi maldad? a mi maldad. ¿Por qué? Porque ellos en ese entonces tenían la idea de que la salvación podría perderse. ¿Sí? Ellos tenían la idea de eso. Entonces por eso es que ellos ruegan la misericordia de Dios, y de alguna manera eso les hacía a ellos estar humillados delante de Dios todo el tiempo. Pero cuando viene el tiempo en el que el Señor Jesucristo nos dice que nos va a sellar con su Espíritu Santo y nos sella, ya nosotros no necesitamos de la misericordia de Dios. No quiere decir que no la necesitemos, Necesitamos pedirla. Sino que ya la dio. porque Él ya la dio. Ya la tenemos. ¿Sí? Ya la tenemos. Y la prueba es el sello que nos fue puesto. Si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, pidamos misericordia. Por eso, pero la pregunta es, el sello del Espíritu Santo, eso se habla es en Romanos, ¿cierto? Creo que es No, Romanos. en Gálatas. Sí, Gálatas. Y en el Antiguo no se habla de eso, De ninguna manera. pero también los escogidos serán sellados. Digamos que hasta ese momento no, porque el Señor no había venido y por lo tanto el Consolador tampoco había sido enviado. Por eso, Antonio, Por eso es que ellos están pidiendo misericordia. pero ellos ya son escogidos y son Sí, salvos. claro. Es que al momento en el que el Señor viene y muere en la cruz y desciende a los lugares más profundos, dice, se presentó a los que estaban en el Seol y les dijo: ustedes no creyeron que yo venía, aquí estoy, cumplo lo que mi padre había dicho, y por esa razón ustedes serán castigados eternamente. Pero luego se va al seno de Abraham y dice: llevó cautiva la cautividad. Es decir, en ese momento cuando él se presenta al seno de Abraham, les dice: ustedes creyeron en que yo venía, vengan conmigo. Pero ese creer no es de ellos. No, Por eso, porque es ellos algo que solo Dios pone en sus hijos. ya eran escogidos. Claro, pero ellos no habían sido sellados hasta el momento en el que el Señor los lleva a su Y presencia. ese no ser sellados implica de pronto en que sí podría ser que el Espíritu Santo se iba de ellos. No, porque es que el Espíritu Santo en ese momento Solo viene cuando tenemos eso. solo venía
a unas personas específicas y estaba con ellos hasta su muerte. Vemos el caso de Sansón, ¿sí? Vemos el caso de Moisés. Moisés vivió muchos años en Egipto sin tener el Espíritu de Dios, pero cuando él tiene un encuentro con Dios personalmente, ahí en la zarza, desde ese momento él es colocado el Espíritu Santo de Dios en él, y él hace toda la travesía de sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que muere. O sea, el Espíritu Santo no se fue más de él hasta el día que él murió. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entonces entre el antiguo que el Espíritu Santo moraba y el nuevo que somos sellados? Esa precisamente, que anteriormente el Espíritu Santo estaba, y lo vemos en situaciones muy específicas, cuando dice, por ejemplo, Dios, yo me he reservado un remanente escogido, el cual no dobló sus rodillas ante Baal, y no fue porque ellos no quisieran doblar sus rodillas a Baal, sino porque Dios los había preparado para que no lo hicieran. Estaban separados por Dios para no hacerlo. Y así sucesivamente en todo el Antiguo Testamento vemos al Espíritu Santo de Dios obrar en las personas de esa manera, pero es solo para los creyentes después del Señor Jesucristo que nos es dado el Espíritu Santo como el sello con el cual nosotros podemos estar tranquilos, de alguna manera, digámoslo así, en saber que vamos a ir con el Señor eternamente. Por eso Él a los del Antiguo Testamento no les dijo, yo no los dejaré solos. ¿A quién se lo dijo? A los del Nuevo. Les dijo, yo no los dejaré solos. Yo rogaré al Padre y Él os enviará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Sí? Ese para siempre es la diferencia de los anteriores. En el Antiguo Testamento yo solo llegaba a los creyentes, sí, estaba con ellos, nunca se iba de ellos, pero no era, digámoslo así como lo dice Pablo, el sello de ellos. Estaba con ellos, pero no era el sello. ¿Por qué? Porque si él fuera el sello, inmediatamente ellos al morir habían ido a morar a la presencia de Dios. Pero no fue así. Fue necesario que el Señor viniera, muriera, y al morir, entonces va por ellos y les dice, ustedes creyeron que yo venía, aquí estoy, es tiempo de que vengan conmigo. Y se los lleva. ¿Me hago entender? No. Entonces, O sea, sigo pensando lo mismo. ¿pensando en lo mismo en qué? En la diferencia entre ser sellados hoy y en el antiguo tener el Espíritu Santo y no ser sellados. Porque al final del camino, sellado o no sellado, los escogidos tienen el Espíritu Santo. Claro. En el antiguo y Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento no había, digámoslo así, el reconocimiento, como lo hace Pablo, de eso que solo los creyentes tenemos. En ese momento ellos no lo sabían. O sea, solo sabían que habían personas que nunca se apartaban de Dios, como por ejemplo... Porque es que me preocupa pensar que yo fuera del antiguo y que yo no fuera David y que yo no fuera Moisés y que yo no fuera... ¿Qué habría pasado con Nina en el antiguo? Pues sencillamente no eras. ¿Por qué? Porque sencillamente, es que yo no estoy hablando que solo David, solo Moisés, solo Abraham no tuvieran. Estoy hablando Eso, de que Dios en todo tiempo se ha guardado ese grupo de personas que son sus hijos. Y a ellos nunca los van a apartar de su mano. Nunca. Por eso, en medio de yo no ser escogida como David o Moisés y ellos, en vez de ser otra más del montón, él de alguna manera también se manifestaba a mí. Es que la cuestión vamos a ponerla de esta manera. Aquí estaba el pueblo de Israel, toda la gente, ¿sí? Miles y millones de personas en Israel, ¿sí? Tratamos de hacer los muñequitos y todo.
Entonces, ellos estaban ahí. ¿Pero todos eran escogidos? No. No. Entonces, ¿qué hacía Dios? Usted es escogido, a usted le doy mi Espíritu Santo. Usted es escogido, a usted le doy mi Espíritu Santo. Usted es escogido, Espíritu Santo. A los demás, no. Así de sencillo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Todo el tiempo en la historia ha estado guardando a esos escogidos para darles su Espíritu Porque Santo. es que, por eso digo, cuando pienso en el pueblo de Israel, y que yo no fuera Moisés, y que yo no fuera Josué, que yo no fuera Caleb, los demás no fueron escogidos. Eso es lo que tú crees y eso no es verdad. Porque con El hecho de no va a que entrar esa generación perversa ni nada de eso. a la hay que tierra prometida. hay que entender, porque Él les dijo, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Sí. ¿Cuál es el reposo que Él les estaba ofreciendo? La tierra de Canaán. No era el cielo. ¿No era el Eterno? No. Es decir, todos ellos salieron de Egipto porque eran lo que Dios consideró su pueblo. Pero no todos ellos eran hijos de Dios. ¿Me hago entender? Sí. Había muchos que Sí, fueron pegados. fueron, por ejemplo, vemos lo que sucedió con los descendientes de Coré. Vemos la generación que se levantaron contra Moisés y Bueno, empezaron a pero- pelear contra él. Esas gentes fueron muriendo en el camino. Pero el reposo que en ese momento Dios les estaba ofreciendo no era el eterno, era la tierra de Canaán. Porque Él les dijo, yo los llevaré a una tierra que produce leche y miel. Y los llevó. Pues yo siempre pensaba que el reposo era eterno. ¿verdad? Si yo estaba en el pasaje, lo veía así. De ninguna manera. El reposo que Él les estaba ofreciendo en ese momento era la tierra de Canaán. En ese momento. Pero a su vez había el reposo al que sí entró Moisés, y no solo Moisés. No solo entró Moisés, sino que entraron otros también con él, que no entraron al reposo terrenal, pero que murieron en el camino, porque Dios les dijo, ninguno de esta generación entrará en mi reposo, en el de aquí de esta tierra. Pero Moisés entró al reposo verdadero. Sí, él entró. ¿Ve? Entonces yo no puedo confundir las cosas de ninguna manera, porque es que la situación que se plantea allí, y lo vemos muy concreto, es si Dios no hubiese permitido que Moisés entrara en el reposo real, ¿por qué se apareció Moisés al lado del Señor Jesucristo? No, porque Moisés sí era claro que era escogido. Pero no entró al Pero no reposo. entró al reposo de la tierra prometida. No entró al reposo de la tierra prometida. No, porque si yo juré en mi furor que no entrarían en mi reposo, y sabiendo que Moisés sí era escogido, por eso yo digo, a excepción de Moisés, de Caleb y de Josué, que fueron los únicos que él digamos, de los tres, Caleb y Josué, que Entraron al reposo terrenal, pero también entraron al celestial. Exacto, y Moisés entró antes al reposo eterno. Exacto. Por eso nunca he puesto en duda lo de Moisés ni lo de los otros dos. Exacto, pero entonces toda esta gente que murió en los 40 años en el desierto hasta llegar a Canaán, es probable, y estoy seguro de eso, muchos de ellos entraron al reposo celestial. Dígame. Está raro, a ver. No, al reposo. Pastor, una pregunta. Para cumplirse ese sellamiento del Espíritu Santo, ¿tenía que ser necesario que viniera el Señor Jesucristo? Claro, en el Nuevo Testamento sí, porque es que Él es el que dice, yo rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador. Es decir, nosotros tenemos que, pero ya me metieron en otra clase. La cuestión es esta. Antiguo Testamento, los creyentes tenían la creencia de que vendría un consolador. ¿Sí? Vendría. Ese consolador, ellos lo llamaban el Salvador, el Mesías,
y otros nombres que le tenían, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Así que ellos mueren esperando la venida de ese Salvador, de ese Mesías, de ese Consolador. Ellos mueren esperando. ¿Qué hace el Señor? Cuando muere, se presenta a ellos y les dice: yo soy a quien ustedes estaban esperando. Que iban a ir al seno de Abraham. cuando Exacto. morían. Yo soy el que ustedes estaban esperando. Aquí estoy. ¿Ven? Ahora vengan conmigo. En el Nuevo Testamento, entonces, ya el Señor Jesucristo dice: no los voy a dejar solos. Voy a enviarles otro que los consuele. Otro que esté en mi lugar, pero estará en ustedes para siempre. Y Él los guiará a toda la verdad. Entonces, en el Antiguo Testamento, ellos creyeron que iba a venir. ¿Y quién les hizo creer? El Espíritu Santo de Dios que estaba puesto en ellos. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, ¿ah? Y es el que lo convence de pecado. Exacto. Y en el Nuevo Testamento, por eso es que dice lo siguiente. Por eso, ¿y quién los convencía de pecado, justicia y juicio en el Antiguo? El El Espíritu Espíritu Santo. también. El Espíritu No, Santo. por eso. O sea, Es que el Espíritu Santo no es ahora. por eso se ¿Sí? habló. No es que el Espíritu Santo haya hecho su aparición solo después de que el Señor oró al Padre para que lo enviara. Por eso. Si ustedes van a Génesis 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las Por aguas. eso, es que hay varias cosas que me hacen quedarme un poquito en la parte de la reflexión. Primero, en el Antiguo el Señor Jesús no había venido. Por lo tanto, Él no ejercía como consolador De en ninguna ese manera. momento. ¿Cierto? Vamos claros. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús dice: listo, ya yo vine y la promesa en mí es cumplida. Pero ahora yo voy a rogar para que mande otro consolador, que no iba a ser Él sino el Espíritu Santo. Pero ese otro consolador y ese Señor Jesús del Nuevo Testamento no figura visiblemente en el Antiguo. No, solo el Consolador, solo el Espíritu Santo, perdón. Pero en ese entonces no se conocía como el Consolador. ¿Ya? En ese momento no se conocía como el Consolador, pero estaba ahí. O sea, Él no ha dejado de estar nunca. Es que estaba preguntando yo, o sea, de pronto estoy diciendo cosas erróneas, pero en el Antiguo Testamento solamente ellos oraban, por ejemplo, solamente tenían en cuenta y oraban a Dios Padre. Al Padre. Nosotros somos, o sea, nosotros ahorita del Nuevo Testamento pues tenemos los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, en ese momento ellos ni al Señor Jesucristo ni al Espíritu Santo, porque no lo conocían como tal. Estaban ahí, pero no se conocían, no se había hecho como la... No, y en eso yo tengo claridad. Además, el que siempre habló fue el Padre. No se ve la figura del Señor Jesús ni se ve la figura del Espíritu Santo en el Antiguo. Por eso voy. Por eso, cuando David duda y dice: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón, un nuevo espíritu recto dentro de mí, no me eches delante de tu Santo Espíritu. Ahora, cuando el Espíritu Santo se manifestaba en el Antiguo, lo hacía de una manera excepcional. Por eso yo digo, yo me ubico en el Antiguo y pienso en mí. Por ejemplo, cuando yo veo a un David donde a través del Espíritu Santo de Dios le muestra de alguna manera, cuando él habla y dice: mi Señor, ¿cómo es que dice? Mi Señor a mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mis pies, siéntate a mi diestra hasta que ponga por el estrado de a tus pies. tus enemigos por estrado de tus pies. Eso solamente se lo pudo revelar Dios a David a través de su Espíritu Santo, ¿cierto? Sí, pero es que aquí le voy a dar una respuesta para que usted quede más tranquilo. Este es el mismo pueblo de Israel, todo el que salió de Egipto, Sí. ¿cierto? Decimos que hay unos que son escogidos y otros no. Vamos a Josué, pongamos aquí a Josué.
Josué tenía el Espíritu Santo, ¿cierto? Dios le encarga una labor especial. Dice, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que les he prometido. El reposo que les dije que les iba a dar. ¿Sí? Y ellos llegan allá a Jerusalén, perdón, a Canaán, y se encuentran con una ciudad que se llama Jericó. ¿Sí? La ciudad que se llama Jericó tiene unas murallas y ellos no la pueden penetrar. Entonces Josué, usando el Espíritu Santo de Dios en él, le dice al pueblo, vamos a hacer lo siguiente. ¿Era idea de Josué o era idea de quién? Era la idea del Espíritu Santo revelada a Josué. Y les dice, vamos a dar 7 vueltas alrededor de las murallas de Jericó. Cuando demos las 7 vueltas, a la 7ª, todos gritarán a gran voz y sonarán sus trompetas. Y los muros caerán. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Josué tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Solo lo tiene él? ¿O dónde estaba actuando el Espíritu Santo de Dios? En todo el pueblo de Israel. Porque si uno solo hubiese dicho, no, ¿y quién dijo que con gritar se van a caer las murallas? ¿Quién dijo que por tocar una trompeta y darle 7 vueltas a esto, eso se va a caer? El Espíritu Santo convence a toda esta gente de que hay que hacer. Y Josué va en la cabeza. Él va adelante y todos van allá atrás. Y yo me imagino que estaban caminando alrededor de las murallas y dan la primera vuelta. Y como que preguntaban, ¿y qué vamos a hacer? Demos la segunda. Dan la segunda. Y así sucesivamente, cuando ya están finalizando la 6ª vuelta, como que, bueno, ¿y qué? Ya llevamos 6 vueltas aquí, estas murallas son grandes, eso no me va a caer de un grito. ¿Será que ellos estaban pensando en eso? Le aseguro que no, porque el Espíritu Santo estaba obrando en ellos para que ellos pudieran decir, demos la 7ª. Y cuando dan la 7ª vuelta y reciben la orden de Josué de griten con todas sus fuerzas y toquen las trompetas, se vino todo abajo. Se vino todo eso abajo. Entonces, ¿qué salieron ellos diciendo? Ah, no, fue por las 7 vueltas que dimos que se cayeron los muros. No. Gloria a Dios. Ellos estaban glorificando a Dios, porque el mismo Espíritu Santo de Dios que los había convencido de que lo hicieran, los llevó a que glorificaran a Dios. ¿Ve? Entonces, yo no puedo decir que solo estaba obrando en Josué, que eso es lo que de pronto te está haciendo dudar o te está haciendo pensar, ay, si yo no fuera Josué y si yo no fuera David. Cuando el pueblo de Israel, comandado por David, salía a vencer a sus enemigos, ¿solo actuaba en David el Espíritu Santo? No, estaba actuando en todo el ejército. En todo el ejército de Israel estaba actuando el Espíritu Santo de Dios, para que ellos no tuvieran miedo y siguieran adelante. Así que yo no puedo decir que solamente Josué, solamente Moisés, solamente Jefté. No. Ellos fueron personas especiales que Dios puso en un momento dado para que guiaran al pueblo, pero quien realmente estaba guiando era el Espíritu Santo de Dios. Ahora sí la cogió, ¿no? Sí, pero voy a seguir pensando en otras cosas después. Bueno, falta un cuarto para las 8. Así que solamente quiero decirles hasta ahí que el Señor, cuando nos da sus mandamientos, los da con una característica. Y no crean que a Él lo cogió por sorpresa.
porque Él sabía que nosotros no íbamos a poderlos cumplir. Él lo sabía. Por nuestra propia cuenta nosotros no lo podríamos cumplir. Solo con la guía de Él mismo en nosotros es que podríamos de alguna manera luchar para cumplirlo. Solo con la guía de Él en nosotros. Y sucedió en el Antiguo Testamento y sucede hoy en día también. Nosotros, al igual que los del Antiguo Testamento, tratamos de cumplirlo. Pero no porque nosotros seamos muy buenos, sino porque el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos insta a que lo hagamos. De tal forma que cuando usted logra vencer un pecado, no es porque usted lo venció, fue el Espíritu Santo de Dios que lucha con usted el que lo logró. Por eso nosotros no debemos de ninguna manera tomar la gloria para nosotros, de ninguna manera. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, vamos a orar. ¿Quién quiere orar?